16. La manifestación del sonido en la esfera física. La ciencia moderna ha descubierto recientemente que en ciertas placas se puede ver claramente la impresión del sonido, se hace visible, pero en realidad en todos los objetos la impresión del sonido cae claramente, solo que no siempre es visible. Permanece durante un cierto tiempo sobre cualquier objeto y luego desaparece. Aquellos que han descubierto científicamente las diferentes impresiones que hace el sonido han encontrado formas claras de hojas, flores y otras cosas de la naturaleza, lo cual es la prueba de la creencia que los antiguos sostenían y que se expresa en el Vedanta en la conocida frase Nada Brahma, que significa sonido el creador. Y leemos en la Biblia que al principio fue la palabra y la palabra era Dios, y que al principio fue el sonido, la palabra, y luego fue la luz. Esto solo significa que la fuente de la creación fue el sonido. En otras palabras, la fuente creativa en su primer paso hacia la manifestación fue audible, y en su siguiente paso fue visible. También muestra que todo lo que vemos en este momento objetivo, cada forma, ha sido construido por el sonido. Es el fenómeno del sonido. Cuando profundizamos más en este tema, vemos que, desde un punto de vista místico, cada sílaba tiene un cierto efecto. Como la forma de cada sonido es diferente, así cada sílaba tiene un efecto determinado. Y por lo tanto cada sonido emitido o palabra dicha antes de un objeto ha cargado a ese objeto con un cierto magnetismo. Esto nos explica el método de los sanadores, maestros y místicos que, por el poder del sonido, cargaban un objeto con su poder de sanación, con su poder de pensamiento. Y cuando ese objeto era dado como agua o como alimento, ese objeto provocaba el resultado deseado. Además de eso, muchos maestros de ciencias ocultas que se han comunicado con los seres invisibles por el poder del sonido han hecho cosas aún mayores, han creado seres. En otras palabras, han dado un cuerpo por el poder del sonido, a un alma, a un espíritu, convirtiéndolo en un ser determinado que aún no es un ser físico, pero un ser de un tipo superior. Llamaron a la serpiente y ésta comienza a sentirse de manera diferente. A través de ese efecto se siente atraída por el sonido, incluso sacrificando su vida, porque entonces es atrapada por el encantador de serpientes. Es por esta razón que los sabios consideraron que la ciencia del sonido era la más importante para ser utilizada en todas las condiciones de la vida, en la sanación, en la enseñanza, en la evolución, en la realización de todas las cosas en la vida. Es sobre esta base que se desarrolló la ciencia del Sikr por los sufíes y que los yogis crearon el mantra Shastra. Por Sikr no se entiende una frase particular, por Sikr se entiende una ciencia de las palabras. Aparte del significado que tiene una palabra, incluso las sílabas del sonido pueden traer un buen resultado o un resultado desastroso. Aquellos que saben sobre esto pueden recordar varios casos en la historia donde por el error de un poeta que no usó las palabras correctas al alabar a un rey, el reino fue destruido. Y sin embargo, cuán poco se piensa en ello si uno dice, bueno, lo dije, pero no lo quise decir. La gente piensa que al decir algo no han hecho nada, siempre y cuando no lo hayan querido decir. Pero incluso decir algo sin intención tiene un gran efecto sobre la vida. La ciencia del sonido puede ser utilizada en la educación, en los negocios, en la industria, en el comercio,
en la política para lograr los resultados deseados, pero el mejor uso de esta ciencia se da en la evolución espiritual, por el poder del sonido o la palabra. Uno puede evolucionar espiritualmente y experimentar todas las diferentes etapas de la perfección espiritual. Pregunta: ¿puede uno usar la música para despertar el alma al misticismo? Respuesta: la música es el mejor medio, no hay nada mejor. La música es el camino más cercano, el más próximo hacia Dios, es decir, si uno sabe qué música y cómo usarla. ¿Cómo explicas que algunas personas no tengan ningún sentimiento por la música? Respuesta: solo explico que el sentimiento aún no se ha creado en ellas. El día en que comiencen a sentir la vida, también comenzarán a disfrutar de la música. Pregunta: ¿cómo se explica la curación repentina de una herida producida por una espada mientras está en éxtasis? Respuesta: este punto fue tocado por un médico en San Francisco, el Dr. Albert Abrams. Aunque todos los médicos estaban en su contra, él intuitivamente pensó que las enfermedades podrían ser curadas con la ayuda de las vibraciones, pero en lugar de encontrar el poder de la vibración en la palabra, quiso encontrarlo en la electricidad. Sin embargo, el principio es el mismo. Tomó la tasa de vibraciones del cuerpo y con la misma tasa de vibraciones de la electricidad trató los elementos del cuerpo. Comenzó a obtener algunos buenos resultados, pero es un tema que necesitará al menos un siglo para desarrollarse completamente. Aún tiene representantes. Fui al instituto del Dr. Abrams en San Francisco para ver qué tan lejos habían desarrollado su investigación y vi que estaban usando a una persona como medio. Esa persona siente las vibraciones de la gota de sangre que se pone en su mano. Las vibraciones de esa gota de sangre pasan por su cuerpo y él las siente en una parte específica de su cuerpo. De esta manera descubren la tasa de vibraciones de la sangre. Sin duda es un tema vasto y esto es solo el comienzo. Por lo tanto, aún no hay fin a los errores. Al mismo tiempo, si la gente pudiera soportarlo, algo podría surgir de esto en muchos años que podría ser de gran utilidad en el mundo médico. Este ejemplo muestra que cuando un hombre puede cortarse y al mismo tiempo ser sanado, solo significa que crea con el sonido tal condición en su cuerpo, que las vibraciones del cuerpo están en un estado tal que cualquier herida puede sanar inmediatamente. Pero si la misma persona no está en esa condición, entonces si hay un corte en ese momento, no podrá ser sanado. Debe estar en esa condición particular. Las vibraciones de su cuerpo deben estar trabajando en un valor particular. Si no están vibrando a esa tasa, entonces no será sanado. Hay una escuela de sufíes en el este llamada la escuela Rifai. El principal objetivo de esta escuela es aumentar el poder del espíritu sobre la materia. Experimentos como comer fuego, saltar al fuego o cortarse el cuerpo se realizan para obtener poder y control sobre la materia. El secreto de todo el fenómeno es que mediante el poder de las palabras intentan sintonizar su cuerpo a esa frecuencia de vibración donde el fuego, el corte o cualquier otra cosa no puede afectarlo, porque las vibraciones de su cuerpo son iguales a las del fuego. Por lo tanto, el fuego no tiene efecto. Pregunta: ¿en la vida humana es posible escuchar el sonido sin sonido? Respuesta: sí. Es mediante la audición del sonido sin sonido que las almas han alcanzado el
el punto más alto y han descubierto que existe un sonido sin sonido. Pregunta: ¿qué quieres decir con el sonido sin sonido? Respuesta: el sonido es aquello que se escucha con los oídos y el sonido sin sonido es audible sin la ayuda de los oídos. Pregunta: ¿aquellos que oyen el sonido sin sonido tienen la vista clara? Respuesta: no es necesario que una persona nazca con visión clara o con la capacidad de escuchar el sonido sin sonido. Si una persona nace con esa tendencia, no tiene mérito en ello. Creo que lo mejor es ser como todos los demás y al mismo tiempo evolucionar para experimentar todo lo que es posible, todo lo que está latente en el ser humano, demostrando a los demás que no somos diferentes de todos los demás. Somos los mismos, pero esto está latente en el ser humano. Pregunta: ¿al evolucionar se obtiene esto? Respuesta: sí. Pregunta: ¿es posible que una persona que nace con una naturaleza grosera se vuelva más fina? Respuesta: ciertamente, dejando de lado otros aspectos, incluso aquellos que hacen el ciclo de la manera correcta. En 6 semanas el cuerpo de ellos cambia. En 6 semanas aquellos que lo hacen correctamente se vuelven más finos. Toma a la persona más grosera, haz que haga el ciclo. En 6 semanas su vibración cambiará. Pregunta: ¿en las palabras habladas hay vibraciones del aire, como enseña la ciencia, o hay vibraciones internas más finas? Respuesta: hay vibraciones más finas. Las vibraciones del aire no son nada. Cada palabra tiene una respiración detrás de ella, y la respiración tiene una vibración espiritual. Así que la acción de la respiración vibra físicamente, pero al mismo tiempo la respiración en sí misma es una corriente eléctrica. La respiración no es solo el aire, sino también una corriente eléctrica. Por lo tanto, es una vibración interna.